Pido que me acompañen. No sé si notarán, no estoy 10 puntos de la garganta, vengo mejorando, pero lentamente, si me pueden acompañar ustedes con la lectura. Lucas capítulo 15, versículo 1. ¿Quién desea leerlo, por favor? Por favor, hermana. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Mm, Los fariseos y los escribas murmuraban. Hasta el 1 solamente, gracias. Ahora vamos a leer el 2. Había dos grandes grupos que se acercaban para escuchar a Jesús. Uno de ellos eran los publicanos y pecadores. Los publicanos y pecadores, dos grupos distintos, pero unidos se acercaban para escuchar a Jesús. ¿Quiénes eran los publicanos en aquel tiempo? Muy bien, eran judíos que en una actitud antipatriótica brindaban sus servicios al imperio romano, que era el imperio que estaba dominando eh, Europa y incluyendo la zona de los judíos. Y ese servicio que lo prestaban lo hacían robando a sus compatriotas. ¿M? Por eso eran odiados por el pueblo. No solamente se quedaban con el honorario, la comisión que tenían que cobrar, sino que extorsionaban a sus propios compatriotas. Por eso eran marginados de la sociedad. ¿Y quiénes eran los pecadores? Eran personas eh, no religiosas, marginadas de la sociedad, por ahí que vivían en concubinato, que tenían hábitos insanos de vida, marginados también de la sociedad. Por eso unos y otros se identificaban y se acercaban a Jesús. ¿Con qué finalidad? Leyó la hermana. Para oírle, para escucharlo. Porque en Jesús encontraban a alguien que les prestaba atención, alguien que los aceptaba y tenía una palabra esperanzadora para ellos. Y eso los dirigentes religiosos de su época no se lo daban, no se lo brindaban. Y Jesús sí, Jesús les predicaba, les hablaba, encontraban que no obstante la situación de sus vidas había esperanza para ellos y eso les gustaba y hacían que pudieran y veían la vislumbre de que podían restablecer una relación con el Señor. Y por otro lado había otro grupo, que es el que se menciona en el versículo 2. Por un lado estaban los publicanos y pecadores y también había otro grupo que se acercaban a Jesús. Versículo 2. ¿Deseas leerlo? Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, este a los pecadores recibe y con ellos come. Muy bien. Y el otro grupo que se acercaba para escuchar a Jesús eran los fariseos y los escribas. ¿Quiénes eran los fariseos en ese momento? Eran los doctores de la ley, eran los que enseñaban, eran eh, los que tenían o se creían que tenían el atributo de representar a Dios eh, y puntualizar las leyes de conducta que debían tener el pueblo. Eran intérpretes de las escrituras. Y ellos estaban junto con los escribas.
Los escribas también eran religiosos, eran los copistas de los escritos sagrados y de las leyes. Ellos se creían una casta especial por el lugar preponderante en la religión y en la administración de las cosas sagradas. Pero lamentablemente eh, había mucha hipocresía en la forma allí de conducirse. Ahora vamos a puntualizar un poquito esto. ¿Y ellos de qué forma se acercaban a Jesús? ¿No? Los publicanos y pecadores se maravillaban escuchándole para oírle. Y los pecadores y los fariseos y publicanos, los escribas y fariseos, gracias. ¿Con qué finalidad? Se, ¿Mm? Para murmurar, para murmurar. Si profundizamos em, la terminología que aquí se usa para murmurar es para quejarse. Es. ¿Y de qué se quejaban? Se ponían a criticar a Jesús porque justamente se reunía con los publicanos y pecadores. Dice, a los pecadores recibe y con ellos comen. Y bueno, ¿y por qué ellos no hacían lo mismo? ¿Por qué no se acercaban a los pecadores diciéndoles que había que había un redentor, que había perdón para ellos, que estaba alguien iba a venir para llevar sus pecados y ayudarlos a cambiar su vida? No, pero eso no lo hacían. Se centraba en criticar el trabajo o el ministerio que hacía nuestro Señor Jesucristo. Y dado que esto existía, en, puedo decir, en la iglesia de aquel momento, en las congregaciones de Jesús de aquel momento, el versículo 3 nos dice que debido a eso les refiere la siguiente parábola. Y habla de la parábola de la oveja perdida, luego habla de la parábola de la moneda perdida, e inmediatamente la parábola del hijo pródigo. Les voy a leer de Palabras de Vida en el capítulo 12, titulado El Padre Amante y el Hijo Rebelde. Leo lo siguiente. Las tres parábolas presentan en distintas formas el amor compasivo de Dios hacia los que se han apartado de Él. ¿Mm? ¿En algún momento nosotros estuvimos apartados del Señor? Estuvimos apartados de Él. Estas tres parábolas nos muestran el amor hacia nosotros, ¿no? Hacia nuestros vecinos, hacia los que por ahí están apartados pero no se dan cuenta, no lo saben, eh, son ignorantes al respecto porque no tuvieron la posibilidad de que alguien les enseñe. ¿Mm? No obstante, Él, ¿no? El Padre no los abandona en su miseria, como no nos abandonó a nosotros, a quienes no lo conocen tampoco los abandona. Está lleno de bondad y tierna compasión hacia todos los que se hayan expuestos a las tentaciones del astuto enemigo. El hijo menor, se había cansado de la obediencia a que estaba sometido en la casa del padre. ¿Mm? Parecía que era una, una carga estar en la casa del Padre, trabajar en los quehaceres de la casa del Padre, compartir el culto familiar en las casas del papá. Hay que guardar el sábado y justo en esta época que el sol se pone temprano,
Uy, y yo que hoy tenía planes de ver el partido de Qatar y Suecia y me lo voy a perder porque todavía no se puso el sol. Parecía que lo que el papá pedía y era muy superior, era una carga que prevalecía por sobre el cariño, el amor, el afecto, eh, el clima salvífico que había en su hogar. No lo comprendía, no lo conocía, estaba siendo un serio contrapeso el mundo para este hijo menor. Sigo leyendo. Le parecía que se restringía su libertad. Interpretaba mal el amor y el cuidado que le prodigaba su padre y deseó seguir los deseos de su propia inclinación. Bueno, este joven no reconocía las obligaciones hacia su padre, pero sí quería recibir la parte de la herencia. ¿M? No le gustaba vivir allí con su padre amado, pero sí quería los beneficios. Por eso pidió la parte de la herencia y ante la insistencia el padre se la dio. Bueno, llegamos así en Lucas capítulo 15, el versículo 25. Hasta aquí, desde aquí en adelante no se habla más del hijo menor, más allá, y lo que sabemos de él es de su arrepentimiento y de su restablecimiento bajo, eh, bajo la casa, el amor y la protección de su padre. Los versículos 25 al 28, allí nos habla de el contacto que está tomando el hijo mayor con la realidad, con lo que está sucediendo. A ver, ¿quién desea leer? Lucas capítulo 15 del 25 al 28. Aquí repito, el hijo mayor toma contacto con la realidad de lo que está sucediendo. Por favor. El hijo mayor estaba en el campo. Al regresar, cerca ya de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamado a uno de los criados, le preguntó: ¿qué era aquello? El criado le dijo: tu hermano ha regresado y tu padre ha hecho matar al becerro gordo por haberlo recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrara. Pero respondió, dijo al padre: tantos años hace que te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Hasta el 28 solamente, hasta el 28 nada más. Gracias. El padre que lo estaba esperando a ese hijo menor lo recibe cariñosa y afectuosamente. Pone de manifiesto el cariño y la simpatía como Jesús la tenía hacia los publicanos y pecadores. ¿Mm? Ahora el hijo mayor allí está de regreso después de la jornada de actividades en el campo, está de regreso en la casa del padre y se da cuenta que había un movimiento ahí inusual. Había una fiesta, ¿no? Y claro, música y danzas,
motivos de alegría. Y consulta, pregunta, ¿qué es lo que aquí está pasando? Cuando se le dice que el hermano había venido, y allí dice que no quería entrar a la fiesta, se pone mal, hasta se enoja. Seguro que en ese interín ya se había enterado que el hermano menor dilapidó la parte que le correspondía de la herencia, y este enojo era el mismo que tenían los fariseos y escribas para con los pecadores y para con los pecadores y publicanos. Era la misma actitud. ¿Mm? Pongámonos nosotros en esa escena. ¿Mm? ¿Qué actitud tenemos nosotros hacia un pecador? Arrepentido o que todavía no se da cuenta de la situación en que vive. ¿Qué actitud tenemos hacia nuestros pares, nuestros hermanos? ¿Mm? Eh, ¿Qué actitud tenemos ante Jesús? ¿No? ¿Les prestamos atención? ¿Lo escuchamos? ¿Mm? Como los pecadores y publicanos lo hacían con nuestro Señor Jesucristo. Tenemos la condescendencia hacia quienes están en esa situación y tienen la posibilidad, la alternativa de dar el paso a encaminarse en los caminos de Dios, o, o nos enojamos. ¿Por qué se habrá enojado? Porque el padre mandó a matar el becerro gordo que formaba parte de la herencia, a lo mejor. Porque era lo único. El hijo mayor también había recibido la herencia, porque cuando el padre reparte, no le dio solamente al menor que se iba, la repartió entre los dos. ¿Mm? A veces no podemos explicar o no podemos razonar el porqué de determinadas actitudes o el porqué de determinados sentimientos. ¿Mm? Eh, la actitud de los fariseos y escribas era la misma que tenía el hijo mayor hacia el menor, mientras que la actitud del padre era una actitud conciliadora, de alegría y de celebración. Bueno, en los versículos siguientes, del 29 y 30, allí el texto nos habla de lo que tenía que decirle el hijo mayor al padre. ¿Mm? Tenía cosas para decirle y en estos dos versículos aquí las está diciendo. ¿Quién desea leerlo, por favor? Por favor. Pero él, respondiendo, dijo al padre: He aquí que por tantos años te vengo sirviendo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para pasarlo bien consumido. Pero cuando vino este tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro engordado. Muy bien, gracias, hermano. Bueno, habíamos dicho que así era como se enojaban los escribas y fariseos con Jesús, porque recibía a los publicanos y pecadores. Estaba enojado y reclamándole al Padre. Tenía necesidad de reclamarle. Si él quería hacer una celebración con los amigos, tenía que pedirle permiso al Padre para hacerlo.
Si era una celebración conforme a la voluntad del Padre, una celebración alegre, festiva, sana, no tenía necesidad de pedirle permiso, pero él sentía un peso, una carga, una responsabilidad que como los escribas y fariseos ponían sobre el resto de la sociedad en ese momento. No estaba acostumbrado a disfrutar de la compañía y los bienes del Padre. Y yo te pregunto, ¿tú estás acostumbrado, estás acostumbrada a disfrutar del privilegio de estar en este lugar en compañía de tus hermanos y de nuestro Padre Celestial? ¿Lo disfrutas realmente? Yo realmente lo disfruto al estar acompañando a mi familia, a mis hermanos, mis hermanas. No obstante las fragilidades que podamos tener todos y cada uno, yo también las tengo. Nos gozamos de estar en la casa de nuestro Padre Celestial y la estamos disfrutando. Esa actitud negativa, así como habíamos leído, como leyó la hermana, eh, se prolongó en el tiempo, porque se resistía a entrar a la fiesta o a la celebración y encontrarse allí con el hermano. Los versículos 31 y 32 nos dicen, nos hablan de lo que tenía que decir, lo que el padre tenía para decirle al hijo primogénito. Tenía algo para, para decirle. ¿Quién desea leer? Versículo 31 y 32. Por favor. El padre le está respondiendo algo que eh, eh, era así. No puedo decir son obvias porque las obviedades no existen, por lo que es obvio para mí, para ustedes puede no serlo, pero algo que ya había, ya existía. Tú siempre estás conmigo. Me permiten parafrasear este párrafo de otra forma. Eh, yo siempre estoy contigo, nos dice nuestro Padre Celestial, Jesús, su enviado, el Espíritu Santo. Jesús se fue para tener la presencia permanente del Espíritu. Él está con nosotros. Estamos gozosos, gozosas, porque la presencia de la divinidad está en derredor nuestro. Estamos contentos por eso. Sabemos que nuestra lucha, como lo dice el apóstol Pablo, no es contra carne ni sangre. Es una lucha entre dos bandos que nada tienen que ver con la raza humana, pero nosotros estamos inmersos porque está en juego tu salvación eterna y mi salvación eterna. La lucha entre estos dos bandos, el enemigo quiere desarticular el plan de Dios. Él tiene su idea, su hipótesis falsa de que la ley de Dios no se puede cumplir y por eso nos tienta a nosotros para que le desobedezcamos al Señor y después señalarnos y acusarnos. Nos damos cuenta que en esa batalla
nosotros ya estaríamos exterminados si no fuera por la presencia del ángel de Jehová que mora alrededor de los que le temen y nos protege. ¿Mm? Es muy profundo todo esto. La divinidad está contigo, está conmigo. Y siendo conscientes de estos, nuestra vida puede ser refinada y la podemos llegar a disfrutar a esa presencia del Padre Celestial, la cual este hijo, este primogénito aparentemente no se daba cuenta. ¿Mm? Siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Por eso decíamos, no tenía necesidad de pedirle permiso para organizar una fiesta con los amigos. ¿Mm? ¿Qué se sentiría? ¿Qué sentiría? ¿Se sentiría oprimido porque con qué ojos vería, estaría viendo a su padre? ¿Con qué ojos la sociedad, nosotros, tú y yo, vemos al Padre Celestial? Como al Padre misericordioso, amante, que espera lo mejor de ti, o ese Padre señalador, acusador, que te está marcando, poniéndote límites. Sí, nos pone el límite de la ley de Dios. ¿Para qué? Para que no caigamos y nos perjudiquemos a nosotros mismos. Eso sí. Versículo 32, como leyó nuestra hermana, era necesario hacer fiesta y ponernos alegres, regocijarnos, porque tu hermano se apartó y era muerto. Porque hay gente aquí en nuestros alrededores, en los alrededores de mi casa, del barrio de Nueva Pompeya, donde nos congregamos, donde por ahí no conocen a Dios y están perdidos. Y está lindo que vengan a la iglesia, que abran la puerta o tímidamente se estén acercando y haya quien los haga invitar, que los invite a pasar para tener una oración o participar y escuchar de la escuela sabática para que algo del Padre se lleven en sus corazones, además del cariño, del afecto de cada uno. Hará un mes llego para el culto de oración, estaba arreglando allí unas cosas un rato antes del culto y dos hermanas me agarran y me dicen, vení, vení, vamos, vamos, acompáñame, acompáñame. Iban con unas galletitas y un, un té o una malta. ¿Pero a dónde me llevan? Y no me decían, vamos, vamos, vamos. Bueno, me llevaron ahí a pocos metros de la iglesia que hay un obrador allí. Algunos dicen que va a ser la renovación de esa plazoleta o de ahí va a salir el trambús. Bueno, no sé. Y bueno, y ahí nos acercamos ahí y me presentan a Miguel. Miguel es el empleado, el cuidador del lugar. Claro, una de ellas había hecho contacto con él cuando iba a la iglesia y bueno, estaba cumpliendo con la promesa de llevarle algo para que tome, porque bueno, muchas horas allí de guardia tenía. Y bueno, hablamos un ratito, hablamos con él, le dejamos ahí esa bebida caliente. Ya empezado el culto de oración, Miguel vino allí a la iglesia, compartió un rato y después perdimos el contacto con Miguel. Apareció el miércoles pasado. Y ya no fue necesario ir
a ver si estaba. No, él vino solito. Bueno, ahí conversamos un ratito, bueno, qué fue lo que le habían pasado, le había sucedido, y lo despidieron. Uy, qué bajón, ¿no? Pero lo contrató directamente el obrador. Parece que antes era, era una agencia y ahora estuvo unas semanas desocupado y lo contrató el obrador. Bueno, me puse contento por eso, incluso trabaja una hora menos. Bueno, y lo invité un rato más, dentro de una hora más, al culto de oración y no vino. Pero bueno, ahí lo estamos esperando, orando por él, estar dispuestos a lo poco que está a nuestro alcance, hacerlo para beneficio de las almas, seguro que aquí también se hace, y tener en cuenta que lo poco que hagamos es muy valioso para el reino de los cielos. Nuestro Señor mismo lo elogia, nuestro Señor mismo lo dice. Lo que el padre tenía que decir a su primogénito muestra la correspondencia que debe existir entre Dios y sus hijos. Ese interés, ese afecto, esa sensibilidad, ese aprecio, esa empatía es la que debemos tener los unos por los otros. Para finalizar, mis queridos hermanas, le leo del comentario bíblico, tomo 5, página 794. Nos dice que la diferencia entre unos y otros radicaba sin duda en la hipocresía de los fariseos y escribas y en la ausencia de fingimiento de los publicanos y pecadores. La diferencia entre los dos grupos nos dice que era la hipocresía de los fariseos y escribas, manifestaban escrúpulos que no sentían, poco o nada de interés por la gente, y los publicanos y pecadores, y así es nuestra vida. No tenemos nada que esconder. Señor, te venimos a escuchar. Qué lindas tus palabras. ¿Y ahora qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Y sabemos que muchos de ellos se volcaron al ministerio de Jesús y a seguirlo a nuestro Señor. También hubieron fariseos que lo hicieron, pero fueron muy poquitos. Unos esperaban contentos con su propia justicia y otros sabían que no tenían justicia propia que ofrecer. Repito, los fariseos y escribas estaban contentos con su justicia propia. Y los otros, los publicanos y pescadores, sabían que no tenían justicia propia que ofrecer. Por eso, incondicionalmente, se colocaban en las manos de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es tu actitud y cuál es la mía en este momento y a partir de ahora con nuestro amado Padre Celestial?